Hay momentos en los que una voz interior aparece en medio de la vida cotidiana, una voz que irrumpe cuando el alma está agotada o cuando el espíritu busca dirección en medio del dolor. Esa voz parece empujarte, detenerte o advertirte antes de que la miseria, la desgracia o el pecado te arrastren con fuerza. Hoy conocerás la verdad que la Biblia revela sobre esa voz que escuchas cada día. Quédate hasta el final, suscríbete, comenta amén y comparte este mensaje para despertar más corazones. Hay voces que levantan y voces que destruyen, voces que iluminan y voces que confunden, voces que nacen en el cielo y voces que brotan del corazón humano marcado por cicatrices profundas. A veces, cuando atraviesas dolor, pobreza espiritual o tormentas internas, esas voces se mezclan, se confunden y aparentan tener la misma fuerza, pero no provienen del mismo origen. La Biblia es clara: el corazón puede engañar, pero Dios jamás confunde. La mente humana puede fabricar rutas, pero Dios traza caminos eternos que no dependen del ánimo ni de la circunstancia. La vida está llena de momentos donde esa voz interior se vuelve intensa. Algunas veces susurra, otras sacude como un trueno que retumba dentro del pecho. Cuando la tristeza domina, cuando la miseria golpea, cuando las desgracias parecen caer una tras otra, la voz interna se vuelve más fuerte, más insistente y más emocional. Por eso es tan peligroso confundir la voz divina con la voz de la mente. La voz de la mente nace del cansancio, del trauma, de la experiencia y del pasado. La voz de Dios nace de su propósito eterno, de su palabra y de su naturaleza perfecta. Suscríbete ahora para que cada enseñanza te fortalezca y la dirección de Dios supere cualquier ruido que quiera engañar tu espíritu. Cuando la vida se nubla y el dolor empieza a ocupar los rincones del alma, la mente humana comienza a buscar respuestas desesperadas. En esos momentos, muchos creen que Dios está hablando, pero en realidad están escuchando sus propias emociones. La tristeza produce pensamientos pesados, la miseria produce ideas confusas, las desgracias producen conclusiones precipitadas, la pobreza emocional alimenta voces que insisten en que nada tiene arreglo y que todo está perdido. Dios nunca habla desde ese lugar. Él no nace en la desesperación, ni se expresa desde la angustia. La Biblia revela que Dios guía con claridad, incluso cuando reprende. Su voz nunca destruye, nunca hunde, nunca impulsa al pecado, ni a la derrota interior. Su voz transforma, corrige, despierta, confronta, sana y rescata. La voz de la mente, en cambio, puede hundirte mientras te convence de que te está protegiendo. La mente busca alivio inmediato. Dios busca restauración completa. La mente quiere quitar el dolor momentáneo. Dios quiere sanar la raíz del dolor. La diferencia es profunda, aunque a veces no lo parezca. Cuando una persona vive rodeada de pecados repetidos, la mente se acostumbra al error y produce pensamientos que justifican lo que destruye. Esas voces internas dicen que no pasa nada, que todos fallan, que puedes seguir igual, que no habrá consecuencias, que el pecado es normal. Pero Dios jamás permitirá que su voz normalice lo que te separa de Él. Su voz siempre apunta a la verdad, incluso cuando duele, porque su interés no es suavizar la conciencia sino libertarla. Suscríbete para que la palabra de Dios sea tu guía firme y te dé claridad cuando más la necesites. La voz de Dios tiene un efecto inconfundible ante mueve hacia el arrepentimiento sincero, hacia la transformación, hacia la fortaleza interior. Pero la voz de la mente, cuando está herida, te empuja a justificarte, a culpar, a rendirte o a esconderte. La mente te habla desde la historia que viviste. Dios te habla desde la historia que quiere construir en ti. La mente te habla desde tus heridas. Dios te habla desde su plan. La mente te habla desde el pasado. Dios te habla desde el destino. La Biblia dice que Dios no es autor de confusión. Todo lo que proviene de Él trae orden, trae calma, trae una convicción que no se tambalea con el tiempo. La voz de Dios no pierde fuerza, no se contradice, no cambia según tus emociones en la mente. Sí, la mente es como una ola que depende del viento, del clima y de las circunstancias. Un día te impulsa, al siguiente te hunde. Un día te dice que luches, al siguiente que te rindas. Esa inestabilidad es la marca de la voz humana, no di la divina. Muchos creen escuchar a Dios, cuando en realidad solo escuchan la voz de su propio deseo. La voz humana se mezcla con ambiciones, heridas y frustraciones, pero Dios siempre habla desde su santidad, desde su sabiduría, desde su palabra eterna. Él nunca te dirá algo que contradiga lo escrito,
Nunca te llevará por un camino que te empuje al pecado. Nunca te hablará para hundirte en culpa sin salida. Nunca te inspirará a tomar decisiones que destruyan tu vida espiritual. Dale like y suscríbete para que la luz de la palabra ilumine tus pasos y fortalezca tu discernimiento espiritual. Cuando Dios habla, sus palabras producen una paz que no depende de lo que está ocurriendo afuera. Incluso si ves desgracia, la voz divina te sostiene y te afirma. Esa paz no es emocional, es espiritual. No nace del control, nace de la fe. En cambio, cuando la mente habla desde el miedo, produce inquietud, duda, ansiedad, temblor interior. Por eso es tan importante aprender a distinguir qué nace de Dios y qué nace de la mente. La persona que vive bajo pobreza emocional puede confundir fácilmente la voz de Dios con sus propios pensamientos. Cuando el dolor es fuerte, cuando las heridas son antiguas, cuando la miseria espiritual se ha prolongado, la mente busca salir del sufrimiento a cualquier precio, incluso fabricando voces que aparentan ser dirección divina. Eso es peligroso. La Biblia advierte que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es de muerte espiritual. La mente humana puede construir ideas que parecen buenas, pero no nacen del cielo. La voz de Dios no busca agradarte, busca salvarte busca que te sientas bien, busca que estés bien, no busca calmarte temporalmente, busca transformarte eternamente. Por eso, cuando Él habla, sus palabras confrontan, pero lo hacen con amor. Te muestran tu pecado, pero también te muestran la salida. Te revelan tu miseria, pero también te revelan su gracia. Te exponen tu debilidad, pero te ofrecen su fortaleza. Suscríbete para que la presencia de Dios fortalezca tu espíritu y te mantenga firme en su verdad cada día. La mayor diferencia entre la voz divina y la voz humana es que Dios siempre apunta hacia lo correcto. Sin titubeos, la mente humana puede confundirse por emociones intensas. Una persona que vive en desgracias continuas desarrolla pensamientos defensivos. Una persona que vivió pobreza emocional prolongada acumula voces internas que intentan protegerla del sufrimiento. Una persona que carga culpas antiguas escucha voces que la hunden aún más. Pero ninguna de esas voces refleja la naturaleza de Dios. La voz divina es limpia, pura, directa, sin manipulación, sin engaño, sin contradicción. La mente humana produce voces que cambian con el tiempo, con el ánimo y con las situaciones. Dios habla una vez y permanece. La mente habla 1000 veces y se contradice. Dios edifica, la mente complica, Dios impulsa. La mente estanca, Dios sana. La mente fragmenta. El enemigo también aprovecha la debilidad mental para sembrar sus palabras. Él no se presenta con oscuridad evidente. Se presenta disfrazado, usando el tono de tus propios pensamientos. Quiere que creas que lo que piensas es tuyo, cuando en realidad es un engaño sembrado para destruir tu fe. Y si no sabes diferenciar las voces, caerás en trampas espirituales que pueden secar tu alma durante años. Dios nunca hablará para hundirte en miseria, pero el enemigo sí. Dios nunca te inspirará a pecar, pero la voz del enemigo sí. Es por eso que la Biblia manda a renovar la mente. Cuando tu mente se renueva, las voces internas pierden poder y la voz de Dios se vuelve más clara, más audible, más evidente. La voz divina no compite con el ruido. Se revela cuando la alma se alinea con la verdad. Cuando llenas tu interior de palabra, de oración, de obediencia, la diferencia entre ambas voces se vuelve tan marcada que ya no te confundirá. Comparte este mensaje y suscríbete para que más personas descubran la verdad y aprendan a escuchar solo la voz que viene de Dios. La voz de Dios produce vida. La voz humana solo produce emociones. La voz divina transforma. La voz humana solo reacciona. La voz de Dios da propósito. La voz humana busca sobrevivir. Esa es la diferencia fundamental. Cada vez que escuches algo dentro de ti, pregúntate, ¿de dónde proviene la esencia, no la emoción? Si te lleva a la verdad, viene de Dios. Si te arrastra hacia la miseria, viene de tu mente cansada o de un enemigo que quiere destruirte lentamente. Cuando Dios habla, incluso si te confronta, te da esperanza. Incluso si te muestra tu pecado, te da salida. Incluso si revela tu fragilidad, te extiende su fuerza. Esa voz no te deja vacío, sino transformado. La voz de la mente puede emocionarte, pero no te cambia. Dios no solo habla para informarte, habla para formarte. No solo habla para guiarte, habla para transformarte. Quien aprende a diferenciar la voz interna de la voz divina
se vuelve fuerte, maduro, estable. Ya no decide por impulsos, decide por convicciones. Ya no camina por emociones, camina por dirección. Ya no vive por instinto, vive por palabra. Cuando sabes que vos sigues, tu destino cambia. Cuando no lo sabes, tus días se vuelven un laberinto. La vida espiritual crece cuando sabes escuchar la voz correcta. Si todo lo que te mueve son emociones, caerás fácilmente en la confusión. Pero si lo que te mueve es la palabra, entonces nada podrá detenerte. No importa la miseria, la desgracia, la pobreza o el dolor. Si la voz de Dios te guía, nada podrá derribarte. Distinguir la voz de Dios de la voz de tu mente es un acto de vida espiritual. La mente puede engañar, pero la voz divina siempre ilumina. La mente puede hundirte, pero Dios siempre restaura. La mente puede confundirte, pero Dios siempre revela la verdad. Si eliges caminar guiado por su voz, verás cómo tus pasos se ordenan, cómo tu espíritu se fortalece y cómo tu futuro se alinea con su propósito. Permite que Dios hable a tu corazón y que su dirección te acompañe cada día de tu vida. Cuando la voz divina se vuelve tu guía principal, tu vida deja de depender de emociones inestables y comienza a sostenerse sobre convicciones firmes. Nada externo podrá apagar lo que Dios encienda dentro de ti, porque su voz no solo orienta, transforma, limpia, purifica y despierta tu verdadero propósito. Él rompe la miseria espiritual, sana las heridas que parecían definitivas y convierte la desgracia en un testimonio de victoria. La voz de Dios trae sentido donde había confusión y esperanza donde había cansancio. Aférrate a ella con decisión, porque quien aprende a escucharla nunca vuelve a caminar perdido.